¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Cuadrante, hoy martes 27 de abril, y bueno, como se lo anunciamos en estos días, hoy pues tenemos invitado en este espacio, y le agradezco mucho al senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, quien nos acompaña en Cuadrante y nos regala unos minutos porque sabemos que hoy trae la agenda muy apretada. Senador, muchas gracias por regalarnos estos minutos para Cuadrante. Alejandro, es un gran gusto estar contigo, con todo el auditorio, el poder platicar muchos de los temas que tenemos en el escenario nacional, en lo local, y bueno, por supuesto compartirlo, hacerles saber lo que está sucediendo y puesto para cualquier pregunta. Senador, antes que nada, estás de visita en Pachuca, tu tierra. ¿Cuál es el motivo de la visita de Miguel Ángel Osorio Chong a Pachuca? Y hoy, por cierto, que nos regalas esta entrevista. Estamos en campaña ya en todo el país, por supuesto en Hidalgo también, y me invitaron los candidatos a ir con ellos a una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Lo he hecho muchas veces, he estado con ellos, hemos intercambiado puntos de vista, sus preocupaciones, y mira que deben de tener muy preocupados por el escenario económico que tenemos hoy en nuestro país. Senador, ¿cómo ves a los candidatos del PRI, de la Alianza en Hidalgo, específicamente hablando de los candidatos a diputados locales, a quienes hoy tú vienes a respaldar? ¿Cómo los ves? Mira, se logró algo muy importante, nunca antes visto, cuando íbamos a pensar que el PRI iba a hacer alianza con el PAN, con el PRD, pero yo creo que el escenario nacional, lo que está pasando en nuestro país, pues requeriría de pensar más allá de las ideologías de los partidos políticos y pensar en el país. Y entonces se logró este acuerdo, este gran acuerdo, y yo creo que va a ser un buen experimento. He ido a varios estados de la República, a varias ciudades, y veo que está avanzando bien, veo que está primero con resistencias, ponerse de acuerdo los candidatos a nivel municipal, distrital y estatal, pues costó mucho trabajo, pero ya está caminando, ya está siendo aceptado por unos y por otros, y yo creo que va a dar un buen resultado. Aquí veo muy buenos candidatos, los conozco a todos ellos, de unos y otros partidos, y yo creo que el resultado va a ser favorable ya aquí en el estado de Hidalgo, después de hace 3 años que fue, pues la verdad es que un resultado adverso enorme, nunca antes visto en nuestra entidad. Yo digo que es una ola que se dio a partir de un personaje, pero que no se va a repetir, no está en la boleta, y con buenos candidatos, con buenas propuestas, con cercanía, con que vean a sus diputados, los conozcan, a diferencia de otros partidos políticos o del partido en el poder en el que ganaron. Ellos no fueron los primeros sorprendidos en ganar hace 3 años, y no conocen a sus diputados, ni locales, ni federales, los presidentes municipales en mal desempeño. Entonces, por eso espero un buen resultado para esta alianza y particularmente para mi partido. Senador, aún con esos resultados que tú bien mencionas, porque es efectivamente eso, la gente no conoce a sus diputados. Hoy la gran mayoría de la gente reprocha pues que sus diputados no regresaron a sus localidades, a sus distritos, y hoy buscan reelegirse. Pero aún y con esos malos resultados, y que son comprobables, porque no es una apreciación personal, es una apreciación que se basa en los propios datos de la Cámara de Diputados, aún con esos resultados, senador, parece que Morena en las encuestas sigue arriba. Pareciera que sí no le van a poder hacer mella. No va a haber ese resultado aborrollador de hace 3 años, pero pareciera que Morena sigue arriba en las encuestas. Mira, sí, han estado las últimas semanas hablando de encuestas en el que le favorece el voto al partido en el poder, pero pues así pasó en las elecciones municipales y distritales en Coahuila y en Hidalgo, y había 15 puntos o más de diferencia días antes de la elección, y mira, el resultado fue completamente diferente. Yo creo que la gente sí va a participar y por supuesto va a reclamar por medio de su voto los resultados que hasta hoy han tenido de este gobierno federal, y que pues ha sido pues de gran insatisfacción para los electores, para la población. Senador, ahora, en esta alianza PAN-PRD-PRI, que como ya lo expresaste, pues era impensable hasta hace un par de años, ¿ves simulación de los militantes? No solo del PRI, sino de los 3 partidos. ¿Ves esa simulación? Costó mucho trabajo, Alejandro. De verdad yo creo que no tenemos ni idea en lo que es ya la calle, el barrio, la colonia, la comunidad, las resistencias que se daban, pero yo creo que ya las superamos. No veo simulación, veo el tema de ir por el país, de lo que se requiere hoy, que son equilibrios. Si no se tienen equilibrios, entonces solamente uno manda, uno dice, uno ordena, y todos tienen que estar bajo esa circunstancia, y no creo
qué es lo que le convenga al país. Por eso se hizo este sistema de partidos, para dar equilibrios en las cámaras, para que se tenga que dialogar para alcanzar consensos y acuerdos. Y esto es algo que se ha dejado a un lado estos 3 primeros años, y por eso es tan importante lograr un mayor número de diputados federales, diputadas en el Congreso Federal. Senador, antes de entrar en el tema estatal, que mucha gente también que nos está viendo y pregunta por el tema estatal, porque siempre la opinión de Miguel Osorio pues siempre va a tener peso en las decisiones, por lo menos en el escenario como opinión. Pero antes de eso, preguntarte, ¿cómo ves el manejo de la pandemia que le ha dado el gobierno federal? Ha habido voces en contra, voces a favor, pero siempre hay, pareciera que esa parte que no convence a todos de cómo se ha manejado la pandemia. Me voy a los números, solo los números. 215,000 al día de hoy. Y dice INEGI, y son los oficiales, supuestamente. Nada más que pueden llegar a 340,000 tranquilamente. Nunca hubo una ola y otra ola. Siempre estuvimos, como seguimos, en un número de personas que pierden la vida diariamente elevado, muy elevado. Somos el tercer país con más muertes en el mundo. Es increíble también la cantidad de contagios. Somos de los países con menos pruebas, abajo de Ecuador, de Honduras, de El Salvador, ¿lo puedes creer? Y si no hay pruebas, y si no hay también indicaciones de usar el cubrebocas, pues obviamente el manejo fue poco, pues para lo que se requería, poco efectivo, y las consecuencias las tenemos enfrente. Y estamos ya en el tiempo de las vacunas. 300,000 más o menos diarios, se habla de contratos que ya tenemos para vacunar a 250 millones de mexicanos en 1 y 2 dosis, pero llevamos al día de hoy 300,000 casi diarios. Si así seguimos vamos a tardarnos 2 años en vacunar a toda la población. Se dice que están ahí guardadas una buena cantidad de vacunas. Bueno, hay un sistema nacional de vacunación. ¿Qué necesidad de ocupar solamente a los que están hoy en el gobierno? Un sistema nacional de vacunación que se ocupó se creó desde hace más de 20 años y que ha sido muy efectivo. Y que hoy está siendo relegado. Pues está haciendo a un lado. Personas capacitadas para vacunar no están siendo llamadas. En algunos lugares como en el Estado de México de repente dijeron, cuando se vino el caos ahí en Ecatepec, ¿te acuerdas? Bueno, pues mandaron llamar. Es un sistema que sirve a los mexicanos, que no sirve a partidos políticos. Entonces, pues sí vamos lentos en la vacunación y por supuesto sí tengo que señalar que el manejo, dicho por propios y extraños, me refiero a los de adentro y me refiero a la OMS y a otros que dijeron fue muy mal llevado el tema de la pandemia, que no se podía evitar, pero que sí se podían generar mejores circunstancias para evitar tantos contagios y para evitar tantos fallecimientos. Senador, ustedes como líderes partidistas pues se enteran de todo en esos niveles de gobierno. ¿Realmente se están guardando las vacunas o será que no hay vacunas, no las compró el gobierno? No, mira, los contratos desde el principio hablaban de ya tener los contratos y bueno, resulta que no llegaban las vacunas, siguen llegando pocas vacunas, el secretario de Hacienda ha enseñado públicamente sus contratos, yo espero entonces que se apriete para que lleguen las vacunas que tienen que llegar a nuestro país. Dicen que están guardadas porque no se tiene el sistema para lograr su aplicación. Ni siquiera creo que sea una manera mañosa o tenerlas ahí escondidas. No. Es que no se tiene la efectividad para aplicarlas. Y eso es grave. Entonces, por eso yo hablo del Sistema Nacional de Vacunación, que se tiene que ocupar, que va hasta el último pueblo del país cada año a vacunar a millones de personas. Bueno, pues que se ocupe, simple y sencillamente. Ese es el tema, no puedo asegurarlo. Lo que sí digo es que vamos muy lento y que pues a este paso solo hay que multiplicar los días por el número de vacunas, nos vamos a tardar más de 2 años. Senador, en otros gobiernos algo le criticaron a los gobiernos es el uso que se le dio a las Fuerzas Armadas. En el caso de Calderón se le acusaba mucho de que pues, los sacaron a las calles a los militares para hacer una labor que tenía que hacer la policía. En el sexenio de Peña Nieto a la Secretaría de Gobernación la cuestionaron porque decían que cómo puede ser posible que absorbió todos los cuerpos policíacos. ¿Qué opinión te merece hoy el papel que están jugando las Fuerzas Armadas en todos los niveles y se le está dando el control de todo, de los puertos marítimos, del mismo aeropuerto, de todas las cuestiones políticas incluso en el Si me permites, primero me regreso al tema del manejo de la pandemia y decirte que nos criticaban mucho de ocupar los programas sociales
en temas electorales. Hoy un tema de una crisis enorme, como ha sido el de la pandemia, pues ves ahí a los que trabajan para el gobierno, que van y hacen promoción, que piden datos de más. Estamos en una crisis sanitaria, estamos en un problema mundial y nos atrevemos a hacer este tipo de acciones. La verdad, yo lo rechazo y hemos venido exigiendo que no se ocupe para cuestiones electorales, como nos lo exigían a nosotros. En el tema de seguridad, bueno, pues estamos en una circunstancia compleja. Ayer mismo fue el segundo día más violento de este sexenio, cuando se dijo que en unos días se iba a resolver, cuando se dijo que era fácil, que se les iba a pedir a todos, se les iba a pedir a los familiares que les dijeran a los delincuentes que ya no lo hicieran, y bueno, pues resulta que no baja el número de personas que pierden la vida por cuestiones de conflictos de seguridad, los feminicidios a la alza, la violencia contra las mujeres enorme, asaltos a casa de habitación, en fin, todos los indicadores han ido al alza y bueno, pues uno fundamental y principal, al que le encargaron la seguridad, se va a buscar un puesto de elección popular, cuando el compromiso en materia de seguridad tiene que ser de largo alcance. No puedes ir un día, un año y salirte, tienes que comprometerte, eso pienso yo. Creo que desde ahí empieza el problema. Los militares es importante en materia de seguridad, no se tienen las capacidades, pero lo que yo creo es que debe haber una mezcla con las capacidades locales y una gran coordinación. Así lo teníamos, pero bueno, pues ahora se ha pensado que solamente con la Guardia Nacional se va a poder. Yo digo que no, que es un gran esfuerzo, pero no alcanza en número y no alcanza en territorio. Ese es el tema, no el que no quieran hacerlo. Yo sí confío en las Fuerzas Armadas, pero si no se combinan con las fuerzas estatales y si no hay una depuración enorme, grande con las policías municipales, no vamos a poder avanzar y ahí están los resultados. Senador, la polémica ley Saldívar, que ha dividido también opiniones porque unos la ven como una maniobra del presidente, ¿qué opinión te merece? Mira, lo que te podría por adelantado decir es que pues no hay forma que se pueda comparar esto que está sucediendo en la Corte con lo que pudiera pensarse que pudiera hacer el presidente. No hay algo que adicionar, no hay algo que se pueda modificar para extender el mandato o para hablar de reelección, por lo menos no, si no es que se hace una iniciativa de modificación a nuestra Constitución y no les alcanza para hacerlo. Sería el segundo tema de tu pregunta. La primera, he visto que se ha comentado que hay que definir y hay que dejar que la propia Corte lo determine. Me parece bien. Creo que el propio presidente de la Corte, el ministro Saldívar, ha dicho que se hará a un lado para no tener conflicto de intereses, y entonces me va a parecer muy interesante y además ver cómo reaccionan las y los ministros de la Corte. Entonces, pues yo me esperaría, no falta mucho para poder ver, pero no hay una cosa que compare a la otra que se ha venido señalando respecto a una posible intención de reelección o de modificación. No les alcanza y no lo podrían realizar. Otra polémica propuesta, el tema del padrón de telefonía celular para capturar todos los datos biométricos. De ahora cada quien que tenga un teléfono van a tener ahí los datos biométricos, supuestamente como una forma de combatir a la delincuencia. ¿Tú votaste en contra, senador? Probado. Se han hecho otros intentos aquí y ahora sí que en China, en muchos países. Y esto no sirve. Particularmente dijeron que era para el tema de la extorsión. No, ese no va a resolverlo. Pero lo que sí va a poner en riesgo es al que va y compra un teléfono en una tienda. Hay, creo, 5 millones de lugares donde se venden teléfonos celulares, y entonces ahí, ante quién sabe quién, vas a dejar tus huellas dactilares y entonces vas a dejar tu información y entonces los va a tener quién sabe quién y el manejo que se les vaya a dar. Se está poniendo, desde nuestro punto de vista, en riesgo la seguridad de las familias o de las personas, y va en contra de los derechos fundamentales de preservar tu identidad, tu información personal, que no puedes darla a cualquier persona. Yo creo que esto no es ni remedio, y por supuesto sí una intromisión a cuestiones personales de la ciudadanía.
pero se va a caer, porque ya veo que por ahí también hay una serie de amparos, incluso en redes, promoviendo los propios abogados una serie de amparos donde la gente ya se ha sumado. Hoy tienen mucho trabajo los abogados. La verdad es que la cantidad de peticiones de amparo respecto a todas estas modificaciones que se han venido haciendo en materia de energía y en materia ahora de telefonía celular, pues los pone a trabajar mucho y yo creo que van a lograr el objetivo. Ya hay amparos concedidos, aunque se les señale de los que se les señale, pues es solamente leer la Constitución y los jueces tienen que aplicar la ley. ¿Cómo ves los ataques al INE desde el gobierno federal? Y ya por ahí hay una propuesta incluso del mismo Morena de que si pierden las elecciones van a hacer una reforma para modificar el INE. A mí me tocó la reforma del 2014, si no me equivoco. Y venía a petición del entonces los partidos de oposición, PAN, PRD que hoy es Morena. Todos los que estaban en PRD se fueron a Morena, la gran mayoría. Entonces, se hizo una mesa de trabajo y se logró este INE, un INE alejado de los intereses de partidos, del gobierno, de personas, de medios, difícil el poder determinar quiénes iban a estar en el INE, y se logró el gran acuerdo nacional. Y sirvió para los que hoy están detentando el poder, para los que ganaron esta elección, para darle transparencia y democracia más a este país. Y ahora resulta que porque no les favorecen las determinaciones de ese INE que se creó junto con ellos, hoy los señalan y los atacan. Yo creo que está en riesgo nuestra democracia, no debemos de permitir. Pues también si quieren hacer modificaciones en cuestiones electorales, pues pasa por una reforma constitucional y ahí entonces nos encontraremos, y todo lo que lastime la democracia, la libertad de elegir a los gobernantes, por supuesto que no va a pasar. Senador, algo que ha pregonado el gobierno federal y cuya bandera es el combate a la corrupción, prácticamente han puesto como ejemplo de la corrupción al gobierno de Enrique Peña Nieto, y pareciera que hay casos ahí emblemáticos en los que el mismo presidente ha estado machacando el tema de que hay asuntos de corrupción, el mismo Odebrecht, la estafa maestra. ¿Tú ves que sí realmente tiene un fondo político esta exposición de motivos del propio presidente, que incluso en las mañaneras lo ha expresado, o es una persecución política? Mira, en primer lugar, sí en contra de juicios sumarios. De no dar algo que determina la Constitución, que es la presunción de inocencia. Que en una mañanera se juzgue a una persona e incluso se le sentencie es muy delicado. ¿Qué es el pan de cada día en la mañanera? Eso es muy delicado. Que hubo actos al margen de la ley, nosotros mismos lo señalamos, contra algunos exgobernadores, incluso el tema de Pemex estaba señalado desde nosotros. Hay denuncias que se dejaron abiertas y ellos mismos lo han comentado, pero no por unos se puede señalar a todos. Yo creo que así como algunos actuaron al margen de la ley, pues hubo otros que cumplimos con nuestra tarea, que cumplimos con nuestra responsabilidad y que lo hicimos con toda pasión y entrega a nuestro país, y que también ahí están los resultados, que puedo hablarte de muchos de ellos, de crecimiento del país, de temas de salud, de seguridad y de otros que pudimos avanzar de una manera muy importante, y que bueno, pues hoy hay que comparar cifras. Las cifras son fundamentales, aunque no les guste a algunos. Las cifras son fundamentales para comparar, para ver quién hace bien las cosas y para ver quién no las está haciendo tan bien. Entonces, por supuesto que yo creo que hay que llegar a estas últimas consecuencias a quienes actuaron al margen de la ley. Yo creo que hay que castigar a quien lo hizo, pero pues tiene que ir contra los que hicieron estas acciones. No tratar de involucrar o hacer que se señale a otros sin elementos sustanciales, elementales, para seguir un proceso legal. Que la ley no se manipule, que la ley sirva para pues combatir la corrupción, no para sentenciar a los contrarios o adversarios políticos. Y bueno, y debe de aplicar para unos y para otros, para los de antes y para los de ahora. Senador, ya casi estamos llegando al final de esta entrevista, sabemos que tienes un compromiso más ahorita por cumplir. Muy rápido quisiera yo preguntarte, estamos ante la llamada más grande, la elección más grande del país, ¿no? Tenemos la elección este año, sin embargo en Hidalgo, en tu tierra, pues ya también hay ese ambiente electoral previo a la sucesión. Ya vemos algunos aspirantes, incluso ya hay destapes. ¿Cómo ves el ánimo electoral previo a la sucesión en Hidalgo?
Pues se da cada 6 años y se da durante los 6 años. Mira, lo primero que te diría es que el escenario político ha cambiado. Hace apenas unos meses podrían decir los que hoy gobiernan a nivel federal que Hidalgo ya era su plaza, que Hidalgo era para ellos, y lo comentaban y lo decían. Hoy, a partir de la elección del año pasado, pues se ve un escenario completamente diferente, primero. Segundo, con sus resultados, pues también se ve un escenario completamente diferente. Se ve que quién sabe gobernar y quién lo hace completamente diferente o mal. Y tercero, sí creo que para lograr que estos dos primeros factores terminen en uno satisfactorio, que sería la victoria el próximo año, pues hay que guardar los tiempos, hay que tratar de unir, de no estar en la confrontación, el encono. Eso nunca le ha ayudado ni a mi partido ni a ningún otro partido político, y bueno, pues sí los veo muy, pues diría en términos coloquiales, hasta acelerados. Creo que hay que pasar esta elección de junio y después empezar a buscar estos acuerdos. Es lo que más nos conviene, es lo que más requerimos si de verdad queremos alcanzar el triunfo el próximo año, y si queremos que Hidalgo siga en el camino y en el rumbo de progreso, del desarrollo, como lo impulsa mi partido político. Senador, por primera vez vemos una sucesión, y insisto, tú tienes razón, pues hay que esperar los tiempos. Sin embargo, por primera vez vemos una sucesión donde van puras mujeres. Pues bueno, hay uno que otro aspirante hombre ahí, pero realmente la mayoría son mujeres. ¿Tú, desde tu punto de vista, consideras que la candidatura va a caer en una mujer? Habrá una determinación del INE, ya lo hubo en esta. 8 hombres, 7 mujeres en las 15 gobernaturas. El próximo año son 6. Tendrán que ser por cada partido político 3 hombres y 3 mujeres. O sea, no nos equivoquemos. Lo que va a determinar el partido es en cuáles de esos 6 pone, en qué pone 3 hombres y en qué 3 mujeres. Viene Tamaulipas, viene Durango, viene Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo. Entonces, pues va a ser importante ver cómo se mueven las mujeres, cómo se mueven los hombres, quienes logran mayor presencia, y de ahí entonces la determinación del partido en cuáles pone mujeres y en cuáles pone hombres. Se dice que la decisión, y bueno, la opinión también, no decisión, la opinión de Miguel Osorio va a ser también fundamental para elegir al candidato del PRI. Mira, lo que va a ser fundamental en mi participación y colaboración es buscar la unidad. Siempre me voy más allá del discurso, de estarlo diciendo, a tratar de promoverlo y participar de esa manera. Además es lo que me toca como exgobernador, además es lo que me toca como exdirigente del partido. Yo quiero participar, sí, para tratar de conciliar, de unir, que tanta falta nos hace en este momento aquí en el Estado. Senador, ¿ves caminando por puntos diferentes a la dirigencia estatal de tu partido y a la dirigencia nacional? Pues mira, hablándolo con toda claridad, así se ve hoy y a nadie le conviene, para eso me refiero de la unidad. Es grave, es delicado, y pues yo espero que particularmente a la dirigencia nacional quepa la cordura. Les toca ver hacia el Estado, respetar las decisiones de las y los militantes del Estado, y buscar que haya un buen acuerdo. Eso le toca a la dirigencia nacional, si es que queremos conservar el poder en la entidad. Vamos a ver qué nos viene en 6 de junio en todo el país, en las 15 gobernaturas, donde pusimos como partido político a unos 5, pues vamos a ver el resultado. Y eso, pues yo espero que sea una lección para bien, de tomar en cuenta lo que dicen las entidades, lo que dicen el Estado, lo que dice la militancia, más allá de los intereses que se puedan tener desde el centro, desde la propia dirigencia nacional. Sin duda habrá que esperar los resultados de la elección que viene, porque de ahí va a determinar muchísimas cosas, incluso la propia elección de los candidatos, no solo en el PRI, sino en Morena. Pero preguntarte, ¿ves riesgo de que el PRI pueda perder Hidalgo? Siempre hay riesgo y siempre hay solución. Y la única solución y el único camino es la unidad, y el único camino es la conciliación, buscar acuerdos. En este PRI, en el PRI que yo me formé, cabemos todos. Cuando se piensa que solo unos cuantos, que cuando se piensa que con un solo grupo, pues están equivocados. Y pues sí me pongo por delante. Cuando yo goberné, estaban todos los grupos que en ese momento estaban vigentes políticamente. Todos estaban dentro de mi gobierno y todos estaban
impulsados por el partido, en cargos de elección popular. Todos, siempre se puede. Senador, pues muchísimas gracias, te agradezco por darnos estos minutos para Cuadrante. Tu mensaje final para la gente que nos está viendo a través de las 10 plataformas de Cuadratín. Alejandro, darte las gracias, siempre reconocer a Cuadratín que pues, me permite esta interacción, esta cercanía, que me permite pues, decir lo que pienso. Las preguntas siempre son complejas y eso me da mucho gusto de parte de ustedes, porque nos permite hacer un periodismo de verdad a ustedes y a nosotros pues hablar con toda claridad. Así que muchas gracias, siempre un mensaje para mi querido estado de Hidalgo, para todos los que aquí habitan, siempre con el compromiso de seguir trabajando en pro de México y en pro del estado de Hidalgo. Pues ahí estuvo el senador Miguel Ángel Osorio Chong. A usted le quiero agradecer mucho el favor de su atención. Nos vemos aquí la próxima semana y no olvide mañana Médico en Línea a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche Periodistas en Red. Los esperamos aquí a través de la red de Cuadratín. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandro Gálvez. Nos vemos la próxima semana.